Los panistas no saben ni lo que votan o buscan engañar a nuestro pueblo, que por cierto ya no les cree. Al igual que el sexenio pasado votaron en contra de los programas sociales y de la pensión para adultos mayores y luego lo negaron, hoy la diputada Kenia López Rabadán negó haberse opuesto a catalogar el tráfico de fentanilo como un delito grave en el artículo 19 constitucional. Aquí se los muestro. Ella votó, Kenia votó en contra de elevar a rango constitucional que se considera delito grave la comercialización del fentanilo. ¿Lo votaste en contra? ¡Claro! Ahí está su voto en el tablero. Acuérdate que metieron junto el voto del fentanilo y vapeadores. Metieron vapeadores. Pero no te lo reservaste. No es cierto, y no era vapeadores, no es cierto. No es Sí, cierto. era vapeadores. Eran tres delitos, no es cierto. A ver, aguántame. No es Kenia, cierto, aguántame. era extorsión, yo conozco el A ver, dictamen. dale. Era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización del fentanilo. En esa votación que les mostré, podemos ver cómo ella votó en contra de que el tráfico de fentanilo sea considerado un delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa. Por cierto, también sostuvo que Xóchitl Gálvez y el PAN ganaron el voto migrante. Vamos a ver. Ustedes perdieron el voto migrante. Ganó el PAN. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganó con el voto migrante. Los legisladores migrantes, Por porque Dios, si no, no les Xochitl entiendo. Claudia Sheinbaum Los ganó, Claudia legisladores Sheinbaum. son del PAN, por Nuestros Dios. paisanos No están digas con el cosas, movimiento de la no, cuarta no digas transformación. cosas raras. Dices- Cosa que también es falsa, como se los demuestro a continuación con datos oficiales del INE. A mí me agrada debatir con Kenia, es apasionada, pero no puedo permitir la desinformación. Para pena del PAN, como decía mi yaya, las mentiras tienen las patas muy cortas. Rabadán, diputada del PAN, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Buen día a Gracias todos. por estar aquí. Andrea Chávez, senadora de Morena, ¿cómo estás, Andrea? Buen día, Azucena, gracias por la invitación. Gracias. Y Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Azucena. Saludos al auditorio. Buen día. Gracias. Está México reaccionando de la manera correcta ante el huracán Trump. ¿Estamos actuando con cabeza fría, como decía la presidenta, o estamos lentos, Kenia? Pues mira, me parece que hay que hacer dos reflexiones. Primero, es necesario, por supuesto, una unidad nacional. Es claro que todos los mexicanos queremos que le vaya bien a México. Es claro que todos los mexicanos que tenemos algún conocido o algún familiar en Estados Unidos, queremos que a los mexicanos en primera, segunda o tercera generación que viven en Estados Unidos, pues tengan mejores condiciones de vida con este nuevo gobierno allá con nuestros vecinos de Estados Unidos. Pero también es un hecho que hay que reconocer que hemos hecho mal como país. En dónde hemos fallado, en dónde el gobierno ha fallado y por qué el presidente Trump hace esas amenazas que claramente, por cierto, es lo que él dice, lo hicieron ganar en esas elecciones, claro. ¿no? Y la primera reflexión que tendremos que hacer en este punto, pues por supuesto, es dejar de abrazar a los delincuentes, Azucena. Es claro que este país lo que necesita es seguridad. Lo necesita primero para nosotros, primero para los mexicanos y también, por supuesto, para poder tener una mejor relación internacional. Cuando se tomó la pésima decisión de abrazar a los delincuentes, lo que se hizo en ese momento por el régimen anterior de Morena es elegir a los malos y no a los buenos. Se eligió abrazar a los delincuentes y se eligió dejar de lado a las familias y a millones de mexicanos. Y por eso es que tenemos hoy estos números tan terribles de desaparecidos y o de asesinatos en el país. Andrea Chávez, de Morena. Pues mira, verdaderamente agradecida con esta postura a favor de la unidad nacional. Me parece que es un momento en el que no se le puede regatear un milímetro de apoyo a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de entrar en el análisis de lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí me gustaría enfatizar en que la estrategia de abrazos no balazos no es una estrategia en sí misma, no se abraza a los delincuentes. Es una forma de comunicar una estrategia de seguridad que atiende a las causas que originan las profundas desigualdades que orillan a las personas a elegir el camino incorrecto y no el camino correcto, ¿no? Es una frase muy bonita de una poetisa juarense, por cierto, Arminia Arjona, que acaba de perder la vida lamentablemente, a quien pues yo le mando muchos saludos a su familia, muy querida para mí. Mira, yo creo que hay buenas noticias dentro de lo que se ha anunciado y me parece que hay que mencionarlas porque siempre en estas mesas de análisis lo que he estado viendo de parte de la oposición es como una visión un poco fatalista, ¿no? Como siempre, pues son los voceros del desastre, los agoreros del desastre. Y me parece que hay buenas noticias. En los decretos que ha firmado el presidente Donald Trump, se establece de manera clara el compromiso a favor de la revisión del Tratado de Libre Comercio que será el año próximo. En campaña, Donald Trump había hablado quizás de anular este Tratado de Libre Comercio y ahora afirma que se queda firme precisamente este tratado, cosa que va a beneficiar muchísimo a México y Canadá, que son dos de los países que suscriben este acuerdo muy benéfico para las tres naciones. En segundo lugar, que no hay mayor novedad en materia de política migratoria. La política migratoria que anuncia el presidente Donald Trump, que firma a través de los decretos, es la política migratoria que él ya encabezó en su primer mandato, que nos tocó, pues precisamente manejar Sí, aquí pero en llegó México. Biden y la paró. Entonces, nada más que ahora ya regresó Trump. cambió, ¿no? Un poco cambió
pero en lugar de MPP, pues cambió a CBP One y entonces ahora regresaríamos a MPP, que es la estrategia de quédate en México, que básicamente significa que los solicitantes de asilo no se queden en Estados Unidos mientras solicitan el asilo, que se queden en otro país. Eso contra la voluntad de México, porque si fuera con la voluntad de México sería tercer país seguro, que es pues condición completamente distinta. Aquí, hondureños, venezolanos, pues todos, lo que ha dicho cubanos. la presidenta es, nosotros vamos a establecer, digamos, lugares en donde se les va a hacer un retorno asistido a estos migrantes. No es que se reciba a estos migrantes con voluntad. Buenas noticias, y a dónde voy es, el gobierno de México está preparado, ya ha anunciado una estrategia México Te Abraza con centros de atención para mexicanos migrantes que sean deportados, que son deportados todos los días, ¿eh? O sea, nosotros veíamos cifras el día de ayer, veíamos algunos videos en redes sociales de la gente que lamentablemente se quedó pues sin su cita, que había tramitado a través de la aplicación de CBP One, pero cuando tú revisas las cifras de deportaciones en otros días, pues no ha sido mayor. No ha sido escandaloso, ¿no? Hay que estar siendo muy respetuosos y responsables para analizar qué es discurso y qué son acciones. Por lo pronto no ha sido una ola masiva de deportaciones, no sabemos qué puede pasar. Correcto. ¿Y por qué digo analizar discurso de acciones? Mira, Donald Trump se la pasó diciendo en toda su campaña que iba a banear y a prohibir la utilización de TikTok. El domingo pasado se baneó precisamente la aplicación de TikTok y estaban pues nuestros compañeros en Estados Unidos pues muy tristes, gente que se dedica a eso, influencers, ¿no? Y que hacen su vida allí. Y ahora que dice el presidente Donald Trump, ya hasta se va a bajar la aplicación, ya va a descargar la aplicación de TikTok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que revisar muy bien qué sí son acciones concretas y qué es discurso, y no podemos estar reaccionando a todo lo que él diga porque precisamente le está hablando a su base, a su TikTok, electorado. bueno, es un asunto que no directamente nos importa demasiado, ¿no? Pero digamos, cárteles, como grupos terroristas, deportación de migrantes, tratado de libre comercio. Voy a nombrarlo el Golfo de México nada más para ver hasta qué grado puede llegar Donald Trump, ¿no? A veces de incongruencia e irracionalidad. Y yo le pregunto al gobierno de México, ¿por qué defiende, y por cierto, a los voceros de Morena, ¿por qué defienden que no se declaren a los cárteles como grupos terroristas? ¿Por qué no? Si esos son terroristas. Azucena, es muy claro, matan gente, cobran piso, secuestran, envician y enferman con sus drogas a millones de mexicanos, generan terror y empoderan a más delincuentes. Por supuesto que son terroristas. ¿Y la soberanía? Si en Estados Unidos los quieren nombrar así, pues será problema y decisión de Estados Unidos. Pero incluso nosotros en México así deberíamos de nombrarlos, como terroristas, y no defenderlos como parece que lo está queriendo hacer el gobierno o muchos de sus acompañantes. ¿Por qué no, Andrea Chávez? Mira, estoy escuchando que nosotros ayudamos a los malos, que nosotros beneficiamos a los delincuentes, que nosotros estamos apoyando a los integrantes del crimen organizado, y finalmente nosotros no fuimos los que nombramos un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Yo el día de hoy puedo decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo que hizo Rosa Isela Rodríguez, soy secretaria de Gobernación, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dudo que ellos puedan hacer lo mismo con Genaro García Luna. Habiendo dicho eso, me parece que ellos pueden catalogar a los cárteles de la droga, a los delincuentes como ellos gusten y manden, y realizar sus estrategias de seguridad dentro del territorio de Estados Unidos. Simplemente lo que nosotros no estamos de acuerdo es que hay una política injerencista que afecte en contra de nuestra soberanía. Hay implicaciones legales. Pero no le permite a Trump entrar armado a México. Dependiendo de la interpretación que tú le des a ese tipo de catálogo, ¿no? Hay un catálogo precisamente en donde se habla de grupos terroristas y cuáles son las acciones que el gobierno de Estados Unidos puede realizar habiéndose catalogado como grupos terroristas. ¿Entrar con Fuerzas Armadas? Sí, de eso se ha hablado en ciertos discursos de Donald Trump. Por eso digo yo, hay que ser muy responsables en analizar qué es discurso y qué son acciones. La presidenta de México, que ojo, tiene una legitimidad inmensa, 4 de cada 5 mexicanos aprueban su mandato, están con ella, es decir, tiene el 80% de aprobación del pueblo de México, tiene la legitimidad para defender nuestra soberanía y me parece que ahí no podemos escatimarle nada. Por una parte, Marco Cortés, que me dicen que puede ser en pocos días el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Van a quitar a 2 mujeres para poner a 2 hombres. Pero imagínate, proponía... a ver. Pero mira, él proponía que se les catalogaran como terroristas para que pudieran entrar a México. Él lo dijo, él lo anunció, lo verbalizó. Y luego el presidente actual del PAN, Jorge Romero, dijo, estoy en completo desacuerdo, pero para nada, no podemos escatimar la soberanía de nuestro país. Y entonces yo digo, ¿a quién le creo? ¿A Marco Cortés? ¿A Jorge Romero? ¿O le creo a los gobernadores Curi en Querétaro, Tere Jiménez en Aguascalientes, María Eugenia Campos, que dicen respaldamos el mandato de la presidenta de la República? ¿O a quién le creo? ¿Qué postura tiene la postura del PAN? A ver, para nosotros... sí, y que entren, sí, y que no entren. No, a ver, para nosotros es claro, va a haber una necesidad de unidad nacional y esa unidad nacional la tiene
que iniciar el gobierno, este gobierno que en muchas ocasiones es absolutamente corrupto y gandalla con la oposición y por supuesto prioriza a los cárteles. Ahí se ve, ahí están los datos. Eso no tiene nada que ver conmigo o con una posición, digamos, distinta a lo que está haciendo el régimen. No, la realidad es esa. No, mira, senadora, yo no te interrumpí, nada más para darte. Estos son los datos reales. Las personas que están desapareciendo en México están verdaderamente, digamos, sobrepasando la realidad histórica. Enrique Peña 10 por día, Andrés Manuel 20 por día. 100 días de gobierno. Aquí está, es una fuente del gobierno. No es una fuente, me preocupa que no tengas el dato. Yo veo un cuadrito que sí sería bueno que conocieras los datos de tu gobierno. Bueno, leer no hace daño, digo, es muy claro. La fuente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En los primeros 100 días de los últimos 4 sexenios, Felipe Calderón tenía por día, en sus primeros 100 días, 2 desaparecidos. Imagínense. Peña, 10. López Obrador, 20. Y la señora Sheinbaum, 41. Si esto no es ayudar a los delincuentes, entonces, discúlpame, todo lo que dices es simple y sencillamente un populismo es y indudable, está arriesgando la vida de los mexicanos. A la senadora Chávez. A ver, ¿qué no queremos y qué sí queremos? ¿Qué no queremos? No queremos ese tipo de coordinación que se daba en sexenios como el de Felipe Calderón, con Iniciativa Mérida y una partecita de la Iniciativa Mérida llamada Operativo Rápido y Furioso, a través del cual se armó a la delincuencia organizada. O sea, hubo un traspaso, hubo un trasiego de armas de uso exclusivo del ejército de forma legalizada que llegaron a las manos del crimen organizado. Fueron miles de armas que se introdujeron de manera legal y que llegaron a las manos del crimen organizado, que son armas que se han utilizado en masacres como la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, cuando Felipe Calderón dijo los mataron por delincuentes y por andar pues en la mala vida, ¿no? Y eran jóvenes de bien, de excelencia, etcétera. Eso no queremos. ¿Qué no queremos? Políticas injerencistas que atenten en contra de nuestra soberanía. ¿Qué sí queremos? Coordinación. Me parece que eso es fundamental. Hay que coordinarnos. Que los homólogos secretarios de Seguridad Pública en México, en Estados Unidos, que el canciller, o el día de hoy empezaron las conversaciones con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Juan Ramón de la Fuente, canciller, la presidenta de la República, lo anunció en la mañana, que nos podamos coordinar para garantizar eliminar de tajo el trasiego ilegal de armas y también el traspaso ilegal de drogas hacia Estados Unidos. Es un ganar-ganar, pero eso sí, respetando nuestros ámbitos de competencia, nuestra territorialidad y no sobrepasando esas facultades. Estoy de acuerdo, ¿no?, con el tema de la invasión y la injerencia armada, pero colaboración. ¿Por qué no utilizar Estados Unidos con la inteligencia? Sí, pero no operativo rápido y furioso, no esa parte de la iniciativa. O sea, lo del Mayo, perdón. No lo de regalarle el país, para sorpresa de nadie, pues claro que Estados Unidos estaba ahí. Primero, hacer un paréntesis sobre lo que se comentó aquí por parte del gobierno. Dice, no queremos políticas injerencistas. Oye, pues si se la viven subsidiando a los cubanos, al régimen cubano, si fueron capaces de ir... No, injerencistas para nosotros. Nosotros bueno, me parece una vergüenza, porque además viene, claro... Que haya médicos en la Sierra Tarahumara. Que no haya médicos, que vengan a ideologizar, al país. Apoya a Maduro. ¿En qué cabeza cabe apoyar a un hombre que discriminar a ningún médico por su nacionalidad? Porque claro, por supuesto que como aspiran a hacer algo parecido, son capaces de hacer... Porque es el anecdotario, ¿no? Pero bueno, vamos a manifestarse contra Maduro. Creo que sí tenemos claro que es un dictador, se robó las elecciones. ¿Por qué no podemos ser injerencistas? Porque es precisamente se llama... Por favor, pero se llama política de libre autodeterminación de los pueblos. No puedes apoyar a un pueblo que se robó las elecciones. Porque claro, si ustedes quieren hacer lo mismo, seguramente están de acuerdo. Estamos hablando de los migrantes mexicanos, de nuestros paisanos que levantan a dos países con su esfuerzo, con su ánimo, que tenemos que estar haciendo todas y todos en unidad cosas, y de pronto es Maduro, Venezuela, Cuba. Perdón, tenemos problemas en México. Volten a ver a los problemas en México. Quien está ideologizando en un debate que es de la mayor envergadura son ustedes en este tipo de mesas. Regreso con mi tiempo, porque la senadora, a ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros en México? Por supuesto, tenemos que generar las condiciones para que haya un acuerdo bilateral México, Estados Unidos sobre seguridad. Para que haya un acuerdo bilateral, lo primero que necesita el gobierno de México es dejar de abrazar a los delincuentes, dejar de solapar a estas personas que lamentablemente tienen secuestrada una gran parte del país. Para que haya un acuerdo bilateral se necesita decir de manera clara y pública que no van a estar del lado del narcotráfico. Por supuesto, cuando se escucha y se ve que se ponen a defender para que no los nombren como grupos terroristas, pues entonces pareciera que el gobierno y muchos de sus voceros y muchos de la gente que hoy tiene poder está del lado malo, del lado incorrecto. Nosotros en el PAN decimos, sí queremos unidad, sí queremos que este gobierno aplique la ley a los delincuentes, sí queremos que México pueda vivir en paz y con justicia. ¿Sí van a poner a Marco Cortés como coordinador? No se ha definido, entiendo que se va a definir en los próximos días. Como tú sabes, es una decisión estatutaria del presidente nacional. En estricto sentido, hoy no se sabe. El senador que se ha manifestado a favor del injerencismo y de
violentar la soberanía en nuestro país. Y que le fue tan mal en el proceso pasado. Bueno, vemos de lo importante. Nuestros paisanos envían a sus familias aquí en México cerca de 65 mil millones de pesos anuales en remesas, ¿no? Y eso es nada más el 20% de lo que generan allá en Estados Unidos. O sea, levantan a dos países con su esfuerzo, con sus manos nobles, con su enorme generosidad. Y hay que estar hablando de ellos. Ellos tienen que ser siempre el centro de estas mesas de debate. Y cuando decimos unidad, bueno, fentanilo, por Dios, si tu bancada, bueno, creo que tú votaste en contra de elevar a rango constitucional, considerar delito grave, fabricar y comercializar fentanilo. Tú votaste en contra de elevar a rango constitucional que fueran considerados delitos graves. ¿Con qué cara? Pero bueno, mira, no se puede hablar de llamado a la unidad de dientes para afuera porque al final eso sería querer que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes. ¿Y por qué quieren, en verdad, que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes? Porque ellos perdieron el voto migrante. Porque esos migrantes tuvieron que huir de México. Ustedes perdieron el voto migrante. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganó con el voto migrante. Los legisladores migrantes, porque si no, no les entiendo. Claudia Sheinbaum ganó, Claudia Sheinbaum. Nuestros paisanos están con el movimiento de la Cuarta Transformación. Cuando dices que quieren que les vaya mal, ¿quiénes? Porque si haces un llamado a la unidad de dientes para afuera, con peros, y empiezas a poner obstáculos, y empiezas a decir, sí, aquí, acá, abajo del oscurito, pues ahí no. Por ejemplo, ella votó, Kenia votó en contra de elevar a rango constitucional que se considera delito grave la comercialización del fentanilo. ¿Lo votaste en contra? ¡Claro! Ahí está su voto en el tablero. Acuérdate que metieron junto el voto del fentanilo y vapeadores. Vapeadores. Pero no te lo reservaste. No es cierto, y no era vapeadores, no es cierto. No es cierto. No, eran 3 delitos, no es cierto. A ver, aguántame. No es cierto, era extorsión, yo conozco el dictamen. A ver, dale. Era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización del fentanilo. No. Eran esas 3. Vapeadores estaba a punto y aparte. Sí venía también vapeadores. No es cierto, revísenlo. Estoy pidiendo el dictamen para... Lo voy a publicar en redes sociales, fueron 2 temas aparte. Elevar a delito grave, vapeadores no. Se prohibieron, pero no se elevó al catálogo 19 constitucional para nada. El documento para que antes de que te vayas fabricar facturas falsas de esa manera. No. Ellas votaron en contra. No, tú estás confundiendo PPO, prisión preventiva oficiosa. Pero por eso, delito grave. ¿Qué significa delito grave? Por Dios, legisladoras, estudien. Elevar a delito grave, que es el 19 constitucional, significa que ameriten prisión preventiva oficiosa. Pero fentanilo es una cosa, estaba con vapeadores y no estaba con vapeadores, era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización y distribución del fentanilo y sus precursores. Pero delito grave. Entonces, ¿quién está? Claro, el 19 constitucional. No. Andrea, aguántenme. En este momento yo voy saliendo de este momento. Necesito una campana. ¿Sí o no? ¿Votaste en contra? ¿Votaste en contra? Aguántame. A ver, Alejandra, ¿cómo estaba esa legislación? No estaba en esa porque no la llevamos como los temas de prisión preventiva. En el tema del fentanilo, era prisión preventiva oficiosa. Al tema de vapeadores no era elevarlo a delito grave, pero sí era tipificarlo como delito. No estaba tipificado. Claro, porque lo metieron. Estamos hablando del fentanilo. Fue cuando hicieron la tontería. El tema, Susana, el tema que complicó todo es que se metió en no, es que estás equivocada, totalmente confundida. Votaron en contra de elevar a rango constitucional que fueran considerados delitos graves. No existen los delitos graves, senadora, por vida del señor. Es el catálogo del 19 constitucional. Es peor. ¿Quién ayuda al crimen organizado? Espérenme, a ver. Espérenme, por favor. ¿Por qué sacamos este tema? Porque la senadora Andrea Chávez dice que Kenia López Rabadán votó en contra de que el fentanilo se elevara a la Constitución como delito grave. Correcto. ¿Qué dice Kenia López Rabadán? Que no es que haya votado en contra, sino que venía en paquete con otros temas. Los dije los otros dos. Que no podías elevar a delito grave. Extorsión y fabricación de facturas falsas. Son 2 votaciones. Espérame, Kenia. Con otros 2 temas, ¿cuáles eran, Alejandra Barrales? El de vapeadores. No, vapeadores no vapeadores para... Es que estamos hablando de 2 diferentes. Por eso, ¿por qué metieron vapeadores? No, porque estamos hablando de prisión preventiva que elevaba ciertos vapeadores no estaba en prisión preventiva. Vapeadores no estaba. ¿Qué significa prisión preventiva? Delitos graves. Violar derechos humanos. Que te metan a la cárcel y que luego te averigüen. Delito grave. Pero fueron 2 discusiones distintas. Pero hay un tema que nos puede ayudar a salir de dudas. Hay documentos. Claro. Busquemos, pasemos de Azucena los 2 dictámenes para que los conozcan. Si son tan amables. A ver, nada más por alusiones para aclarar. Solamente por alusiones para aclarar. Un minuto porque nos tenemos por que ir. Supuesto que yo siempre he votado en contra de que metan a la gente a la cárcel y luego averigüen. Eso es una política terrible del gobierno anterior y que, por cierto, este gobierno ha continuado. Por eso es que este país está ensangrentado, porque sus políticas no están funcionando. No confundas al auditorio. Es claro que ustedes no tienen una prioridad, que es salvar a los mexicanos de este país ensangrentado en el que lo tienen. Su prioridad es tener más poder y más dinero. Esa es, lamentablemente, la realidad de Morena en México.
Andrea. ¿Qué significa considerar un delito como delito grave? Ampliar el catálogo del graves artículo ya, 19 constitucional es que ameriten prisión preventiva oficiosa, efectivamente. Vapeadores, dejémoslo de lado porque ni siquiera entró en esa discusión, para nada. Eso solamente ensucia el argumento. No. ¿Cuáles sí entraban en paquete? Considerar delito grave extorsión, fabricación de facturas falsas y la comercialización, distribución y producción de fentanilo y precursores. El PAN votó en contra de considerar delito grave. No se lo reservó. Graves, por Dios. Sí existe. No Es el 19 constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, no pueden estar votando en contra de elevarlos como delitos graves y de pronto decir, hay un problema de seguridad, entonces ayuden. El llamado a la unidad no es de dientes para afuera. Correcto. Nos vemos la próxima semana y igual y grabamos un videito o algo para mostrar los documentos porque no puede haber dos verdades. Yo lo voy a publicar en el mismo tema. tema. Son dos temas completamente distintos. Adiós. Regresamos.